Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Ontario, Canadá. Venimos haciendo un devocional diario que llama Mi tiempo con Dios. En este devocional nosotros leemos la palabra capítulo a capítulo y tratamos de dar una pequeña explicación, una pequeña meditación acerca de lo que leemos para entender un poco mejor la palabra de Dios. No es la verdad absoluta porque pues todos tienen diferentes interpretaciones y Dios es muy grande y Él puede dar diferentes interpretaciones en varias cosas. Pero lo que Dios nos revela a nosotros es lo que tratamos de nosotros compartir con cada uno de ustedes. Así que dispongámonos a leer el capítulo 7 del libro de los Romanos. No sin antes orar y pedirle al Señor que nos guíe en esta reflexión, en esta lectura de hoy. Amado Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de leer la palabra tuya, Señor. Te doy gracias por las meditaciones que nos regalas a todos, Señor. Queremos aprender cada vez más, queremos meditar en tu palabra, que no sea simple lectura o conocimiento, sino que podamos aplicarla a nuestras vidas para que podamos tener sabiduría de lo alto para guiar nuestras vidas. Yo bendigo a cada persona que escucha este audio, Señor, y te ruego que estés con nosotros en el transcurso de la lectura y el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. No más atados a la ley. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. La ley de Dios revela nuestro pecado. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. La lucha contra el pecado. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio.
Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Bueno, este es el final del capítulo 7 del libro de los Romanos. Y mire que empieza a hablar acerca de que ya no estamos más atados a la ley. Recordemos que cuando vino Jesucristo estaba rigiéndose el pacto que había hecho Dios con Moisés en el monte Sinaí, que era por medio de la ley. O sea que la ley el Señor la instaura para nuestro bienestar. De hecho, la ley, la palabra Torah, que es en el hebreo, quiere decir instrucción. Es una instrucción que nosotros tenemos para que nos vaya bien en todo. Ahora, hay algo en nosotros que en nuestra naturaleza caída y pecaminosa, nuestro cuerpo siempre va a estar como atado a pecar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la ley nos dice, por ejemplo, como el ejemplo que dice que no codicia, antes no se sabía que eso era pecado, pero en el momento en que dice que es pecado, empieza algo a tentarnos dentro de nosotros, y cuando nos dice no mire a una mujer deseándola, como que la mente inmediatamente capta, esta mente pecaminosa, esta mente caída, como que capta algo contrario. Es como si le estuvieran ordenando a uno, mírela, o no haga determinado pecado, como cuando uno le dice a un niño, mire que un niño de un año en adelante, mis nietos, uno le dice, no haga tal cosa, no vaya a meter el dedo ahí porque de pronto le pasa la corriente. Y es como si le dijeran, meta el dedo ahí, empiezan ellos a experimentar y a inventar cosas. Lo mismo pasa con esto, porque vivimos en un cuerpo caído, un cuerpo pecaminoso, un cuerpo alejado de Dios. Nuestro cuerpo nos lleva siempre a tirar al mal. O sea, nosotros codiciamos el pecado, y cuando la ley no es que sea mala, porque es la instrucción de Dios para que no lo hagamos, pero cuando nosotros empezamos a saber que Dios nos muestra las cosas que no debemos de hacer, nuestro cuerpo inmediatamente en su naturaleza pecaminosa empieza a desear y anhelar hacer eso que está prohibido. Hay un dicho que dice en el mundo que lo prohibido es siempre apetecible por ser solamente prohibido. Y desafortunadamente, cuando nosotros caemos en esa trampa es cuando nosotros pecamos, y nosotros, queriendo hacer lo bueno, no hacemos lo bueno, sino que hacemos lo malo. Lo que el cuerpo, nuestra naturaleza, el pecado que hay en nosotros nos lleva a eso. La ley de Dios nos revela nuestro pecado. La ley de Dios instruye y nos dice no hagamos estas cosas, pero nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos lleva a ese punto en que nosotros desobedezcamos a Dios. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, que cuando yo quiero hacer lo bueno no lo hago, sino que hago lo que no debo de hacer. En nosotros, en cada uno de nosotros, hay el deseo de agradar a Dios. Pero ¿sabe qué? Nuestro cuerpo siempre nos va a tirar
al mal. Y muchas veces nosotros estamos echándole la culpa a Satanás, le estamos echando la culpa a todo el mundo, pero nosotros tenemos que caer en cuenta y tener y ser conscientes de que no todo es culpa de Satanás. Satanás pone sus dardos y pone sus cosas a veces y los espíritus malos empiezan a tentarlo a uno. Ellos son tentadores, pero no todo es de Satanás. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser caído siempre nos lleva a pecar. Hay un cuento muy jocoso que cuentan que una vez Satanás estaba en un rincón por allá llorando. Le dijeron, ¿usted por qué llora? Dice, no, es que todo lo que pasa en la tierra me echan la culpa a mí. Y eso es así, o sea, muchas veces nos escudamos nosotros en que Satanás no, es que me tentaron, es que me tiene tentado Satanás y a toda hora Satanás me tiene, mejor dicho, a toda hora acorralado. No siempre Satanás, muchas, y yo creo que casi todas las cosas son debido a que nosotros mismos estamos con nuestra naturaleza pecado. El pecado que está en nosotros, ese ser caído es el que nos lleva a pecar. No es el mundo, no es lo espiritual, somos nosotros mismos que nos agrada, nos gusta pecar. Y por eso dice Pablo, maldito de nosotros que cuando queremos hacer las cosas no podemos, y no que hacemos lo malo que no debemos de hacer. Pero gracias a Jesucristo, gracias a Dios que murió por nuestros pecados y Él corta esa naturaleza pecaminosa. Él, a pesar de que seguimos siendo humanos, a pesar de que seguimos teniendo esos deseos, ya nos da una autoridad, un poder espiritual para que nosotros podamos vencer el mal. Gracias a que Jesucristo, su Espíritu Santo está en nosotros y nosotros podemos dominar ese mal que hay en nosotros. Por eso es que nosotros cada vez que nos metemos más en aprender la palabra de Dios, en tener intimidad con Dios, empieza nuestro espíritu a cambiar esa naturaleza caída a una naturaleza ya con Dios, una naturaleza ya viva, un espíritu que ya razona y que tiende a hacer lo bueno. Ya el pecado, empieza una lucha interna entre el pecado y lo que debemos de hacer. Y entre más nos metamos con Dios, pues más vamos a nosotros a dominar el pecado. Yo lo contaba en el audio anterior, que anteriormente yo era esclavo del alcohol, era esclavo de un pecado muy grave, que ese alcoholismo me llevaba a mí a otras cosas que me llevaron a la muerte. ¿Y qué pasó con eso? Pues hoy en día, gracias a Dios, ya no soy esclavo del pecado, ya soy esclavo de Dios porque yo trato de obedecer al Señor. Peco, pero ¿sabe qué? Cuando peco me arrepiento y me duele y trato de no volverlo a hacer porque ya está en mí. Yo soy el que decido si hago o no hago. Dios no nos obliga a nosotros a que decidamos en nada, nos dio libre albedrío y es nuestra responsabilidad hacer o no hacer las cosas. Es decisión de cada uno. Por eso yo tengo que ser intencional en cada cosa que yo hago, en cada decisión que yo tomo. Nadie nos obliga a nada, a hacer alguna cosa, ni lo bueno ni lo malo, sino que simplemente es nuestra naturaleza la que nos lleva a hacer lo que hagamos. Así que, ¿qué naturaleza te está dominando a ti? ¿Qué naturaleza tenemos hoy? ¿La vieja naturaleza que nos lleva a la muerte de pecado o la nueva naturaleza que nos lleva a vida y vida en abundancia? Por eso ese es el milagro que Dios hace en nosotros, esa transformación en nuestra vida, en nuestro ser interior, que de ser un ser caído a ser un ser ahora con vida, un ser que está conectado a Dios, que goza de la presencia de Dios y la cosa cambia. De todas maneras son decisiones que cada uno debe de tomar, son decisiones que nosotros a medida de que va pasando el tiempo y nos alimentamos de la palabra de Dios, estos audios, el leer la palabra de Dios, el ver prédicas, el ver mensajes, el estar conectados con las cosas de Dios, el llenar nuestra mente de la palabra de Dios y de los dichos y de las cosas de Dios, eso nos va a ayudar mucho en el momento en que seamos tentados por Satanás o por nuestra propia concupiscencia, que es lo que hablan nuestros propios malos deseos que hay dentro de nosotros, a tomar las decisiones correctas, a no sucumbir al pecado, sino a ser fortalecidos en Dios,
porque Cristo nos dio a su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos vencer cualquier situación que hay en nosotros. Y ya nosotros no somos seres caídos porque ya Cristo nos rescató de la muerte, ya somos seres vivos y que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Pero ya depende de nosotros qué más vamos a alimentar. Si vamos a alimentar la carne, digámoslo, nuestra mente, nuestro cuerpo físico, viendo porquerías o viendo novelas o viendo cosas que no edifican, en vez de ver cosas que edifican, leer la palabra y hacer cosas que Dios nos manda hacer, ahí la cosa cambia. Entonces, ¿a qué estás alimentando más? ¿El cuerpo caído, tu mente pecaminosa o tu nueva vida, que es con Cristo Jesús? Ahí es muy importante porque de ahí dependen las decisiones que nosotros tomamos. Cuando tengamos que tomar una decisión, de lo que más estemos llenando nuestra mente, de eso es lo que vamos a tomar la decisión. Y si tenemos la mente de Cristo, con la palabra de Cristo, en nuestra mente, pues vamos a tomar las decisiones de Cristo. Pero si tenemos llena la mente de basura y de cosas del mundo y de cosas que no tienen trascendencia, pues las decisiones que tomamos dependen del mundo y no de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana porque es una buena oportunidad de poder saber de que ya no somos seres caídos, de que ya Cristo nos rescató de la muerte, que ya somos seres vivos para glorificar a Dios en todas nuestras acciones. Así que oremos en esta hermosa mañana. Hermoso Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Gracias, papito lindo, porque tú nos permites entender que esa naturaleza pecaminosa que hay en nuestras vidas, Señor, nos lleva a la muerte, al pecado. Pero gracias a Jesucristo que venció en la cruz para podernos dar vida y vida en abundancia. Gracias, papito lindo, porque de verdad que si no hubiese sido por ti, Señor, nunca por medio de la ley íbamos a ser salvos, porque inmediatamente pecábamos apenas nos dábamos cuenta de lo que era prohibido y esa naturaleza nuestra nos llevaba a sucumbir al pecado. Te doy gracias por cada persona que escucha este audio, Señor, y te ruego que nos acompañes el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.